¿qué sería de nuestra audiencia? O mejor dicho, ¿qué sería de tu audiencia si vos mañana dejaras de grabar tu podcast? Es la pregunta que nos hicimos en el último episodio y hoy vamos a profundizar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y en el último episodio, cuando hablamos de las 10 razones por las que vale la pena seguir grabando un podcast aunque no te escuche nadie, en la razón número 10 era justamente enfocarnos en nuestra audiencia, ¿no? Pensar, porque todos los otros, el resto de enfoques eran egoístas, podríamos decir, o egocéntricos, tenían que ver con nosotros: crecimiento personal, desarrollo personal, tener constancia, mejorarnos, posicionarnos, monetizar. Pero el último punto, el número 10, estaba en centrarte en tu audiencia. Tenés una audiencia pequeña, grande, mediana, no importa. Lo importante es que hay gente que todos los días o que cada vez que vos publicás, le da play a tus contenidos. Y eso es casi un milagro. En el medio de la gran cantidad de contenidos que hay, que yo publique un podcast y que vos le des play, es un milagro. O sea, tiene que ser puta casualidad que vos algún día te hayas encontrado con mi podcast, te hayas encontrado con alguna publicación mía en redes sociales y de casualidad le estés dando play a este podcast. Y es muy probable que este podcast para vos sea completamente irrelevante, que no te aporte nada, que me estés escuchando hablar nada más porque hablo rápido. O si estás en España me estés escuchando hablar porque hablo rápido y porque soy argentino y te gusta el tono de voz, ¿no? Que yo tengo que decir que la verdad que me sirve mucho ser argentino acá en España porque siempre como que tengo el entre asegurado, ¿no? A pesar de la gran cantidad de argentinos que hay en España y la gran cantidad de argentinos que hay creando contenido y los soberbios que somos la gran mayoría de nosotros. Pero, o tal vez estás escuchando este podcast simplemente porque tenés empatía por mí. Porque sos amigo, conocido, porque me escuchás en los otros podcasts y decidís apoyarme en este. Y como dura 3, 4, 5, 7, 8 minutos, no te cuesta nada y lo escuchás. Todas esas son razones egoístas por las cuales yo grabar este contenido. Pero claro, hay otra razón que es mucho más importante, que es el impacto que esto pueda tener en la audiencia. Y cuando hablo de la audiencia, no hablo de 50, 100, 500 personas que puedan escuchar este podcast. Hablo de una persona. No hablo de vos. No hablo de vos tampoco. Hablo de vos. Esa otra persona que está ahí escuchando, escondida, en silencio, entre la audiencia, que jamás deja un comentario, que jamás deja una reseña y que escucha muchísimos podcasts por alguna que otra razón. Se dio la puta casualidad que algún día le dio play a este y siguió escuchando, o tal vez este es el primer podcast que estás escuchando, de este feed, de este podcast, de este daily, y decís, a ver qué está diciendo este tipo, que habla rápido y de repente me mete estas pausas. Lo que nosotros tenemos que pensar también es en el impacto que nuestro contenido puede tener en esa audiencia, sea un contenido de entretenimiento, sea un contenido educativo, o sea lo que sea. Hay una persona a la que nuestro contenido puede cambiarle la vida, de alguna u otra manera. Pasó conmigo. Escuchaba podcasts en general, no hubo uno. Escuchaba podcasts. Y esos podcasts me cambiaron la vida. Porque hoy estoy acá grabando podcast porque alguna vez escuché podcasts, ¿no? Así como me puse a escribir un libro una vez porque había leído un libro, ¿no? Si no escuchamos, si no consumimos, no producimos ese contenido, ¿no? No se nos despertaría el impulso de generar ese contenido. Bueno, exactamente lo mismo. Pensemos en una persona a la que nuestro contenido tal vez pueda estar cambiándole la vida. Pasó conmigo varias veces como creador de contenido. Pasó conmigo cuando empecé a grabar podcast. Pasó conmigo cuando pasé a intentar profesionalizarme como podcaster. Pasó conmigo cuando empecé a vender contenidos, ¿no? Y siempre hay alguien a quien nuestro contenido puede cambiarle la vida. Y esa persona merece que sigamos grabando contenidos.